Las personas que pueden hablar abiertamente de todo son más atractivas ahora que las misteriosas, dijo Van der Zel, y aquí están sus palabras. Antes de entrar en detalles, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al vídeo. Van der Zel, uno de los nombres más comentados últimamente, acaparó titulares esta vez no por un proyecto ni por una aparición en la alfombra roja, sino por sus impactantes declaraciones. Si bien las frases de la bella actriz sobre relaciones, confianza y la dinámica del amor moderno se viralizaron rápidamente en las redes sociales, todos comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿son estas palabras solo una perspectiva general o contienen mensajes profundos sobre su vida privada? Todo comenzó con unas pocas frases que Herzl pronunció durante una conversación. Sin embargo, estas frases fueron mucho más allá de los comentarios habituales sobre relaciones. Fueron claras, directas y abiertas al debate. En particular, su declaración: para mí, la confianza no se trata de tener el teléfono a la vista, se trata de no sentir la necesidad de ocultar quién llama cuando suena, reabrió el debate sobre los límites de la confianza en las relaciones. Esta declaración toca uno de los puntos más delicados de las relaciones actuales: transparencia aparente o verdadera honestidad. El punto de Herzl no se refiere a evitar físicamente ocultar cosas, sino a no sentir la necesidad de ocultarlas mental y emocionalmente. En otras palabras, no se trata de dejar el teléfono sobre la mesa, sino de la tranquilidad que se siente cuando suena. Sin embargo, la verdadera controversia surgió después. La frase "este es mi espacio privado" suele ser una cortina de humo para encubrir aspectos turbios. Esta declaración provocó una división virtual en las redes sociales. Algunos consideraron la declaración de Herzl sumamente honesta y valiente, mientras que otros argumentaron que era un enfoque peligroso que ignora los límites individuales. Los comentarios, en particular los relacionados con el concepto de espacio privado, recibieron miles de interacciones. Algunos usuarios argumentaron: no puede haber una relación sana sin privacidad, mientras que otros sostuvieron: las mentiras se ocultan bajo el pretexto de la privacidad. Parece que la declaración de Herzl no solo desató rumores, sino que también influyó en la perspectiva de las personas sobre sus propias relaciones. Otra declaración impactante fue esta: si incluso llevas el teléfono al baño, ya no buscas pareja, sino confidente. Esta frase se convirtió quizás en una de las más citadas y debatidas, porque vinculaba un comportamiento bastante cotidiano, el hábito de llevar el teléfono siempre encima, con un significado mucho más profundo. Lo que Herzl insinuaba era un reflejo de ocultamiento. La necesidad de revisar constantemente, el hábito de llevar el teléfono siempre encima, ¿podría todo esto ser un reflejo de falta de confianza o de cosas que uno quiere ocultar? Expertos en relaciones también se unieron a la discusión. Si bien algunos psicólogos afirmaron que este comportamiento no siempre significa infidelidad u ocultamiento, y que la adicción al teléfono en la era moderna también podría ser un factor, otros comentaron que la perspectiva de Herzl señalaba un punto importante en cuanto a la transparencia emocional. Pero quizás la frase más dura y comentada fue esta: la pregunta "¿no me crees?", que surge tras cada mentira descubierta es la manipulación más antigua. Esta afirmación marcó un punto de inflexión en las redes sociales. Muchas personas expresaron que se veían reflejadas en ella, en relación con sus propias relaciones pasadas. Los comentarios incluían con frecuencia frases como "me ha pasado y así es exactamente como sucede". La manipulación se ha convertido en uno de los temas más recurrentes en las relaciones, especialmente en los últimos años. El gaslighting, la manipulación emocional, hacer sentir culpable a alguien. La afirmación de Herzl apuntaba a uno de los ejemplos más clásicos de estos comportamientos. Cuando se descubre una mentira, se desvía el tema de la conversación. La persona acusada hace sentir culpable a la persona que pregunta. Este ciclo es una situación familiar para muchos. Y luego llegó la frase final: las personas que pueden hablar abiertamente de todo son ahora más atractivas que las que son misteriosas. Esta afirmación parecía resumirlo todo. Porque en las relaciones modernas, el concepto de misterio se ha considerado durante mucho tiempo parte de la atracción. Ser inalcanzable, no ser comprendido del todo, mantener cierta distancia.
Pero la visión de Herzl es completamente diferente. Según ella, el nuevo elemento de atracción es la apertura. La claridad. No huir. No esconderse. Ser honesto. Esta perspectiva ha obtenido un apoyo significativo, sobre todo entre la generación más joven. Muchos usuarios comentaron: estamos cansados de los juegos. Surgió un fuerte consenso en que la comunicación abierta, la madurez emocional y la claridad son más valiosas. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Algunos comentaristas argumentan que este enfoque es demasiado idealista. Muchos también enfatizan que las personas no siempre pueden ser completamente abiertas y que es necesario respetar los límites personales. En medio de todas estas discusiones, la pregunta principal sigue en pie: ¿son estas palabras una opinión puramente general o un reflejo de las propias experiencias de vida de Herzl? La vida privada de la actriz siempre ha estado bajo la atenta mirada de la prensa sensacionalista. Sus relaciones, rupturas y reconciliaciones han sido noticia innumerables veces. Por lo tanto, cada comentario que hace sobre relaciones inevitablemente plantea la pregunta: ¿es una referencia velada a alguien? Mientras que algunos usuarios de redes sociales afirman que estas palabras podrían referirse a relaciones pasadas, otros creen que se trata de un mensaje general de concienciación. Sin embargo, una cosa es segura: estas declaraciones han trascendido la mera noticia de la prensa amarilla. La gente no solo leyó estas palabras, las discutió, las analizó y las aplicó a sus propias vidas. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Pero casi todos se identificaron con estas frases de alguna manera. Quizás por eso se habló tanto. Porque no se trataba solo de lo que decía una celebridad, se trataba de cómo se sentían las personas en sus propias relaciones. Y quizás la pregunta más impactante aún flota en el aire. Lo que llamamos confianza realmente se trata de cuán visible es uno, y de cuánta necesidad siente de ocultarse.